Bueno, entonces una vez más damos la bienvenida y estamos nosotros estudiando en la escuela dominical para esta clase principal Cristo en el Antiguo Testamento. Ya estamos bastante avanzados en el curso, básicamente estarían faltando 2 lecciones. Le pedí una prestada al pastor Alexander para poder terminar mucho del material que tenía. Entonces estamos en la antepenúltima lección y antes de entrar en el tema de hoy, que es acerca de la tipología, y vamos a ver a qué nos referimos en ese término, si usted no está familiarizado con él. Sí quería hacer una pequeña aclaración con lo que fue la semana pasada respecto al pasaje de Daniel capítulo 9. Como yo les dije, por la naturaleza del tema, que era escatológico, simplemente yo me estaba enfocando en la parte de la profecía que anunciaba el nacimiento, más que el nacimiento, la muerte del Mesías, mejor dicho, en el caso de Daniel capítulo 9, y que contando esas semanas como años, uno podría ver que en efecto coincide con la fecha que se considera que Jesús murió, ¿verdad? Sin embargo, yo simplemente hice un comentario, ¿verdad?, que algunos tienden a separar la última semana. Ahora, ese comentario, como les dije, es una postura que sostienen sobre todo del lado dispensacional o aquellos que también sostienen que hay un milenio. Yo les dije simplemente, hay algunos que lo entienden así, que la última semana son 7 años, pero no quiere decir que sea la única forma de verlo. De hecho, la otra manera de entender las 70 semanas de Daniel capítulo 9 es que en efecto se cumplieron con la caída de Jerusalén en el año 70 bajo el mando del general Tito. Porque de hecho Jesús en Mateo 24 dice, ¿verdad?, el que lee entienda, ¿verdad? O sea, las 70 semanas de las que habló el profeta Daniel. Pero si yo me pongo a explicar y me meto en ese terreno, pues estaría metiéndome en otra clase, que fue la clase de escatología que el pastor Eric dio. Si alguno entonces desea entender más qué es esto del dispensacionalismo, qué es esto de ser premilenial, qué es ser amilenianista, pueden ir a esa clase y repasar algunas de las lecciones. Preteristas también, que también sostienen eso sobre Mateo 24. Sin embargo, si yo le hice la pregunta al pastor Eric, porque yo no recordaba, él no trató Daniel 9 puntualmente, pero de nuevo puede ser una buena clase si alguno quiere repasar al respecto. El punto, y con eso era que concluíamos la semana pasada, ¿cuál es? Descansar en que toda profecía acerca de Cristo solamente tiene 2 alternativas: o ya se ha cumplido o se cumplirá. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Hay mucho más y que por supuesto puede ser de provecho conforme más estudiamos acerca de la profecía, pero como creyentes nosotros sabemos que hay algo que no va a cambiar, y es el hecho de que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Sea que ya se cumplió, cuando uno va a las profecías del Antiguo Testamento y uno se puede preguntar, ¿y en qué momento se cumplió esto? O que claramente esté señalando al tiempo futuro y descansar de que así será. El Señor no faltará a ni una de sus promesas. Ahora bien, el tema que nos compete hoy y la otra semana, es acerca de la tipología. Lo he separado en 2 clases. La idea es establecer hoy el fundamento, estudiar básicamente unos 2 pasajes más a fondo, y la otra semana, si el Señor lo permite, ver pues más pasajes donde podamos nosotros profundizar acerca de la tipología. Lo primero que tengo que decir respecto a este tema es que es muy mal entendido y a veces es visto hasta con recelo el hecho de estudiar la tipología bíblica. ¿Por qué? Porque hay unos conceptos que se manejan cuando se hablan de hallar tipos de Cristo, y no se preocupen, más adelante voy a definir los términos. Simplemente estoy hablando así como debería ser de qué es lo que le viene a usted a la mente cuando escuchan las palabras. Y la primera vez que yo recuerdo que fui instruido al respecto de los tipos y los antitipos, yo sé que el que estaba enseñando era un buen profesor. O sea, lo que yo entendí mal fue por mi falta de comprensión. Pero yo con la idea que me quedé era que un tipo era como un personaje en la Biblia que uno podía encontrar ciertas similitudes con Cristo, lo cual no está muy lejano de la definición, pero que el antitipo era como lo contrario, que usted buscaba un mal ejemplo en la Biblia y vea, Cristo fue todo lo contrario a este. Entonces, por ejemplo, Saúl fue un antitipo de Cristo porque se fue un desobediente, pero Jesús fue obediente. Y así más o menos abarcar el tema. Claramente eso no se trata. Pero es parte de la confusión que hay. Parte también del recelo es que muchos reducen la tipología como si uno estuviera alegorizando los pasajes.
Y la alegorización es completamente aparte de la tipología, es decir, hay algo en común que pueden compartir en el hecho de que de un evento histórico se saca algo hacia lo que apunta, pero la alegoría va más allá. Realmente no se preocupa por la esencia histórica, lo cual sí es algo fundamental en la tipología. Y también hablaremos más al respecto. ¿Pero por qué entonces lo estamos estudiando? Bueno, porque sí hay un verdadero fundamento en la palabra de que estudiar acerca de los tipos y los antitipos, de buscar acerca de los ejemplos, o como vamos a ver un término que nos va a ayudar más, estudiar aquellas sombras para luego encontrar su cumplimiento en Jesucristo, es completamente válido, porque así lo hicieron los autores del Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento en varias ocasiones nos van a decir, y aquello era una sombra, y aquello era un ejemplo, y aquello era una figura. Y ahí les estoy dando las palabras con las que usualmente podemos encontrar en el Nuevo Testamento cuando un autor inspirado por el Espíritu Santo está haciendo uso de la tipología. Y aquello era figura, y aquello era sombra, y aquello era ejemplo, en alusión a algo del Antiguo Testamento, y dan la aplicación para nosotros como cristianos ya en el Nuevo Pacto. Entonces Dios habló de muchas maneras, y estas muchas maneras abarcó símbolos o sombras para enseñar respecto a Jesús. Es decir, Dios no simplemente dio al hombre, ¿verdad?, en la revelación una serie de definiciones a estilo diccionario. Esto es expiación, esto es propiciación, esto es una expiación vicaria, sino que dio símbolos, dio ceremonias, dio objetos, levantó personas que fueran arrojando mayor luz acerca de esos conceptos que ahora nosotros entendemos ya teniendo la plena revelación. Es decir, podía habernos dado una definición de propiciación, de expiación vicaria, pero tenemos el evento, ¿verdad?, de Abraham cuando se le pide que sacrifique a Isaac, y lo que tenemos es un animal que va a morir en lugar de Isaac, y ahí Dios proveyó. Nos ilustra más, ¿verdad?, que simplemente una definición. Bueno, pues así lo hizo el Señor. Conforme va avanzando la revelación, más información nos va dando para que nosotros podamos entender. ¿Cómo dirá uno de los autores? Algo así de simplemente definiciones complejas, sin mayor ilustración, sin figuras que nos ayuden a entender. Es como cuando él trató de explicarle a su hijo que se trató de esconder de la presencia de Dios y se metió debajo del escritorio y le dijo, ¿por qué estás aquí? Es para que Dios no me vea. Y él empezó a explicar, dice, con una buena precisión ortodoxa, que él no se podía esconder de Dios porque Dios es un ser omnipresente. Y continuó dándole así, toda una definición detallada. Él dice, lo que le dije fue correcto, pero ¿qué pudo entender un niño de 3 años con eso que yo le dije? Pues muy poco. Entonces Dios asimismo hace con nosotros, dándonos información por medio de acontecimientos, personas y objetos que tan solo eran una sombra de lo que más adelante se consumaría en la persona de Cristo. Entonces, ciertamente necesitamos algunas guías, ¿verdad? Eso sí, necesitamos algunas guías cuando nosotros queremos estudiar la tipología. Por esta misma mala fama que yo les decía, de que algunos lo ven como que es simplemente una palabra para hablar de una interpretación alegórica, a la libre, buscando significados sin respaldo. A veces, ¿por qué puede ocurrir esto? Bueno, a veces también ocurre porque aunque hay un afán bueno, es decir, los predicadores entienden que un sermón, para que realmente sea de provecho, debe llevar a las personas a Cristo, harán lo que algunos han llamado un aterrizaje forzoso. Es decir, saben que tienen un pasaje del Antiguo Testamento, sabe que debe tener alguna relevancia para el Hijo de Dios de este lado de la cruz, pero al no conectar apropiadamente, pues de alguna manera buscan aterrizar. Y a veces entonces puede ser que se caiga en esas alegorías o en un tipo que realmente no es un tipo.
Entonces, para aclarar, la tipología no es una técnica de interpretación que se impone arbitrariamente en un pasaje del Antiguo Testamento. Es un esfuerzo de rescatar ese texto para que tenga relevancia o que haya relevancia para el cristiano. Entonces, hay un para ahí que está sobrando. Ese texto con relevancia para el cristiano. Entonces, ¿cuáles son los extremos? ¿Y por qué es que son necesarias las guías? Bueno, los extremos son, como le decía, por un lado, el que le ha dado la mala fama, de que algunos dicen esto es simplemente alegoría y de un pasaje empiezan a decir, vea cómo esto nos lleva a Cristo, y empiezan a hacer los puntos de correspondencia y uno dice, qué raro, ¿cómo ese pastor vio eso? Yo no lo pude ver. Y por el otro lado, el extremo que dice, los únicos tipos que son válidos son aquellos que el Nuevo Testamento nos confirma. Y van a decir, esos son los únicos. La postura que sostengo, junto con otros hombres también del Señor, es que sí, ciertamente están los tipos que el Nuevo Testamento nos confirma y veremos algunos de ellos, pero que esa tipología que ellos aplicaron es instructiva para nosotros y que en efecto podemos hallar otros tipos que no están citados en el Nuevo Testamento, pero que sí pueden ser válidamente utilizados porque cumplen con las mismas condiciones de lo que ellos hicieron. Hay más tipos que los que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuáles son los términos que debemos entender? Bueno, el primero es la palabra símbolo. Un símbolo es simplemente una señal, es algo real que apunta a una verdad moral o espiritual. El símbolo no es la verdad, pero nos da una lección sobre una verdad en particular. Por ejemplo, el Señor muy a menudo, ¿verdad?, ¿qué hizo con los profetas? Les encargó ciertas cosas, y esas cosas que les encargó que hicieran eran señales. Hace no mucho estábamos estudiando Oseas, ¿verdad? ¿Qué se le encargó a Oseas? Que se casara con Gomer. Y eso era una señal. Era para instruir al pueblo, ¿verdad? Porque muchas cosas de las que Oseas profetizó estaban ilustradas en lo que fue la situación familiar y matrimonial que él vivió. ¿Cómo les enseñó Dios acerca de que Él seguía siendo fiel a pesar de la infidelidad de ellos? Por medio de lo que ordenó al profeta Oseas. Ve y busca a esa mujer una vez más y redímela. ¿Y qué hizo Oseas? Fue y la redimió a pesar de que Gomer le fue infiel y había abandonado su hogar. Dios es fiel. Esa es la enseñanza. También podemos recordar otras instancias, como también al profeta Isaías, que llegó a recibir ciertas instrucciones. Se llegó a desnudar, por ejemplo. A Jeremías se le pidió que tomara un cinto y que lo escondiera. Y luego, pasaba mucho tiempo, no sabemos cuánto, el Señor le dice, ve y toma ese cinto que escondiste. Y leemos lo siguiente en Jeremías 13:10. Cuando él lo saca, ve que ese cinto está podrido, que no sirve. ¿Y qué le dice el Señor a Jeremías? Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Es decir, había una lección. Vea, así van a quedar ustedes, como ese cinto. Eso era lo importante. Si el pueblo se hubiera quedado con la conclusión, mira, si no hay que enterrar los cintos porque se pudren, habían perdido completamente el punto de la enseñanza. O sea, la señal era para informar acerca de algo. El siguiente punto es el de tipo y antitipo, que son los dos conceptos que van de la mano. ¿Qué es la palabra tipo? El tipo es un símbolo, pero no es cualquier símbolo. Es un símbolo que luego lo veremos cumplido en el futuro. Es un símbolo que veremos cumplido en el futuro, de esa verdad que está ilustrando. ¿Y qué es el antitipo? El antitipo es sencillamente eso cumplido. Eso cumplido. Podemos ver la relación como de la siguiente manera. El Señor está diciendo, vean X para que aprendan acerca de Y. X es el tipo, pero Y es el antitipo. Una vez que usted tiene el antitipo, lo que se cumplió, ahí es donde debe quedarse nuestra mirada. El origen de estas palabras nos da una buena ilustración. La palabra para tipo
se refiere como a esa huella o a esa marca que quedaba después de un golpe. Usted quería saber si le dieron con la chancleta o con la faja. La forma de la marca, ¿verdad? Le iba a decir. La huella, la marca, es el tipo. El antitipo fue el instrumento con el que fue hecho. ¿Cómo se reconoce el ganado? Bueno, por la cierta forma que quedaba, ¿verdad? Con lo que fue impreso. Pero eso simplemente nos lleva a quien es el dueño, realmente al instrumento con el que fue hecho. Nuestra mirada no se debe quedar con el tipo, nos debe llevar al antitipo. De hecho, hay un pasaje, Juan 20:25, donde esa palabra tipo es utilizada y lo vemos en referencia a esas marcas. Entonces, para que me entiendan mejor, usemos un ejemplo que la misma Escritura nos da. ¿Quién está hablando? Es Tomás, quien no estuvo, ¿verdad?, en esa aparición del Señor. Los discípulos le dicen que el Señor se apareció y esa es la respuesta de él. Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no hubiera en sus manos la señal, si no hubiera en sus manos el tipo de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, básicamente Tomás, ¿verdad?, lo que está diciendo, o sea, yo sé que lo que yo vaya a ver en su costado y en sus manos, eso que yo vea, yo sé, ese fue el que fue crucificado. Yo sé que ahí estuvieron los clavos. Esa marca era el tipo. El otro término, y que yo creo que es el más útil, porque a veces, de nuevo, tipo, antitipo, no los leemos así en el Nuevo Testamento, es la palabra para sombra. La sombra existe porque hay un cuerpo, ¿verdad?, del cual está siendo proyectada esa sombra. De hecho, Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y estaba hablando, ¿verdad?, de las fiestas, de los días de reposo, de las lunas nuevas. Dice, todo eso era sombra. Todo eso era sombra. Se cumple es en Cristo. Cristo es el cuerpo. Aquello era una sombra. Como toda sombra, eso sí, nos puede dar una idea, pero realmente no hay sombra que sea una representación exacta, ¿verdad?, de lo que es realmente el objeto verdadero, de lo que es la realidad. Sí, la sombra existe porque hay alguien que lo proyecta. Pero ¿qué es lo normal cuando uno ve una sombra? Buscar quién es que lo está proyectando. Y una vez que usted encuentra lo que es real, usted se queda con lo que es real, no se queda con la sombra. ¿Por qué? Por ese elemento de que la sombra es una representación, pero no es exacta. La sustancia siempre es mejor que la sombra. Todas las sombras del Antiguo Testamento tenían fecha de caducidad, pues quedarían obsoletas con la venida de Cristo. Hebreos usa esa palabra. También en Hebreos capítulo 8, del 1 al 7, y Hebreos 10, del 1 al 4. Vamos a leer el segundo pasaje, que es un poco más corto, y ahí les queda la otra referencia. Y que también, gracias al Señor, ya tuvimos varias exposiciones sobre estos capítulos, donde precisamente se nos mostraba cómo todos aquellos ritos y ofrendas habían cesado. Dice así Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sombra no podía hacer lo que realmente podía hacer el cuerpo, lo que podía hacer la sustancia verdadera, la imagen misma. No, la sangre de los machos cabríos era para que pusieran la mirada, su esperanza en el día que viniera aquel cuya sangre sí podía limpiar de todo pecado. Pero una vez venido Cristo, ya esa sombra ya no sirve para nada más.
ya había cumplido su propósito. Entonces, tipo, marca, sombra, palabras que nos pueden ayudar para recordar, y el antitipo, el instrumento, la realidad. ¿Qué otras pistas entonces podemos tener nosotros a la hora de identificar un tipo? En primer lugar, como les decía, es siempre tener en cuenta que tanto el tipo como el antitipo aluden a una realidad histórica. Ambos existen. O sea, lo que sucedía con los machos cabríos, eso realmente pasó. Era un evento histórico, era algo que se daba, así como también fue la venida de Cristo. Entonces, ambas son realidades. Pero lo primero, para yo poder identificar entonces cuando soy ante un tipo, ante una sombra, ante una figura, es siempre tener en mente quién es el antitipo, a quién es el que estamos buscando. Es a Jesús, es el Mesías, es el antitipo que estamos buscando, ¿verdad? Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, una vez más volvemos a lo que yo he estado repitiendo en las últimas semanas. Debemos tener bien claro a quién estamos buscando. Estamos buscando a una persona muy particular, al único que es Dios y hombre, al único que siendo Dios también se encarnó, a aquel que es el único que cumple perfectamente los oficios de rey, sacerdote y profeta, aquel del que se puede decir verdaderamente que es el único rey eterno, de aquel que se puede decir que es ese sacerdote perfecto, sin mancha, aquel que es no solamente el que anuncia la palabra de Dios, sino que es la misma palabra de Dios. Es una persona muy particular. Entonces tengamos siempre en cuenta el antitipo. Eso nos va a ayudar a nosotros para saber si ese evento, si esa persona realmente es un tipo de Cristo. O sea, realmente lo que yo estoy viendo aquí, en lo que se me describe en el contexto de este pasaje, me lleva a mí a ver de esos atributos particulares, esas funciones particulares que distinguen al Mesías prometido de todos los demás. Es como también decíamos, es tener esa lectura en modo Cristo, por decirlo de alguna manera, alertas a las distintas maneras en que el Antiguo Testamento nos testifica de Él. Y vean que esto no es necesariamente excluyente, es decir, en un pasaje o en una serie de capítulos yo puedo encontrarme ante las distintas cosas que hemos visto. Pero hasta ahora, de lo que nosotros hemos visto, siempre hay alguna manera en que nosotros podemos decir, tenemos una garantía en que el Nuevo Testamento nos puede confirmar. Es decir, ya estudiamos a Cristo en los pactos y ya vimos cómo los pactos nos pueden llevar a Cristo. Ya estudiamos las cristofanías. Ya también vimos cómo uno puede estar seguro que está ante una cristofanía, una aparición de Cristo antes de que se encarnara. También ya vimos a Cristo en sus nombres. Ya vimos cómo un nombre realmente me puede llevar al Señor. La semana pasada estábamos viendo ya las profecías. Y ese todavía, ¿verdad? Vimos que en un sentido, ¿verdad?, sencillo. Porque si la profecía es citada en el Nuevo Testamento y el autor dice, y esto sucedió para que se cumpliera, ya no hay más que decir. Esa profecía es acerca de Cristo y se cumplió en Él. Pero con los tipos, y en particular aquellos que no son confirmados por el Nuevo Testamento, nos recuerda una vez más que no solamente se trata de tener los principios, técnicas, o una hoja de guía para yo saber cada vez que estoy en cuál pasaje cómo llegar a Cristo, sino que me recuerda a mí que yo necesito del Espíritu Santo, que yo necesito el auxilio de Él para que esa lectura realmente sea bendecida y me muestre a mí realmente que eso que yo estoy entendiendo del pasaje es una correcta interpretación, de que realmente es de tal manera como el pasaje me está llevando al Señor, para nosotros cuidarnos, ¿verdad?, de no alegorizar inapropiadamente, de no sacar conclusiones erradas. También la otra pista que nos sirve bastante es ver las categorías en las que vamos a encontrar los tipos. Hay 3 categorías: personas, eventos o acontecimientos y objetos. Esas son las 3 cosas, ¿verdad? Son categorías muy globales, yo sé, pero es saber eso. O sea, si voy a hablar de un tipo, tengo que referirme a una persona, o a un acontecimiento, o a un objeto.
y saber entonces de ahí yo puedo trazar luego los puntos de correspondencia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que una persona es un tipo de Cristo, lo estamos diciendo no por la personalidad o las virtudes de esa persona en particular, sino a la luz del oficio que desempeñaron. Entonces, para aclarar, vean este ejemplo que es muy bueno. Moisés fue un tipo de Cristo no porque él fuera librado de la sentencia de muerte en su infancia o por causa de su mansedumbre. Ese es uno de los errores más comunes. O sea, ¿cómo es que entienden algunos también como el relato de José? Veas que José fue vendido por 20 piezas de plata. Cristo también fue vendido. José es un tipo de Cristo. Esa no es la manera. O sea, posiblemente José sea un tipo de Cristo, pero no es la manera en que se llega a hacer la correspondencia. Sino, ¿por qué? Por la función. Moisés fue escogido por Dios como profeta, líder y mediador de su pueblo. Por supuesto, luego podemos tener nosotros una pista adicional cuando Moisés dice, y el Señor les dará un profeta como a mí. Y el pueblo luego esperaba de nuevo un profeta que fuera como Moisés. Y Jesús es ese profeta. No solamente como Moisés, sino superior a Moisés, como Hebreos nos confirma. Algunos objetos también fueron tipos de Cristo por causa de su función. Cuando un objeto recibe cierta atención especial en un ritual, en un acto redentivo, hay un buen grado de certeza para hallar la correspondencia con Cristo. Por ejemplo, y confirmado por Jesús, la serpiente de bronce. Eso fue un objeto, pero era un tipo de Cristo. Jesús así lo confirma, porque como la serpiente, ¿verdad?, fue levantada, eso es uno que está confirmado, pero vemos, es un objeto. Hay un acto redentivo, todo aquel que ponía la mirada en esa serpiente era salvado. Entonces, no era por ser una serpiente, no era por ser de bronce, era por el acto que estaba siendo llevado a cabo por medio de ese objeto. Y algunos eventos también fueron sombra de Cristo en virtud de lo que alcanzaron. Por supuesto, toda la historia que tenemos en el Antiguo Testamento en última instancia nos muestra cómo el Señor obró todas las cosas para el cumplimiento de lo que había dicho. Pero hay eventos que en particular muestran esa redención de Dios. ¿Cuál es el más claro de todos? El Éxodo. Dios salvó a su pueblo de Egipto. Y ese rescate también es un cuadro de la salvación espiritual. Y como siempre, tengamos en cuenta el contexto. Una vez que ya uno ha encontrado, ha identificado un tipo, interpretarlo generalmente va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque en última instancia yo me voy a centrar en algunas pocas verdades. Uno de los errores también comunes en cuanto a la tipología es tratar de hallar cuantos puntos como sean posibles de correspondencia. Y eso es destruir la imagen. De nuevo, era una sombra. Recuerden, la sombra da cierta idea, me da un bosquejo, pero no puede ser sumamente detallado, no puede ser un espejo de, porque si no sería entonces la imagen misma. No, la sombra me da una idea, entonces yo puedo trazar unos puntos, pero si yo trato de sacar minuciosamente, vea, es que es un tipo de Cristo por esto y esto y esto y esto, posiblemente ya me estoy saliendo de lo que tenía el propósito en esa sombra. Por ejemplo, ya hemos citado en otras ocasiones, en lecciones anteriores, a Ciro, ¿verdad? Porque Ciro es llamado el ungido en Isaías, que es la palabra para Mesías. ¿Puede decir uno que Ciro está siendo llamado, podría ser un tipo de Cristo en esos pasajes de Isaías? Sí, porque está siendo alguien llamado por Dios para un propósito particular a favor del pueblo del Señor. Pero eso es lo más que yo podría llegar. ¿Por qué? Porque Ciro fue un pagano. Ciro fue idólatra. Ciro era politeísta. Nada de eso, jamás yo podría sacar un punto de correspondencia con mi Señor Jesucristo. Sería inapropiado, sería hasta blasfemo. Por eso es que debemos ser cuidadosos. Ciro fue un instrumento en las manos del Señor. Y hay solamente un punto de correspondencia. Un líder que fue levantado para salvar al pueblo del Señor. Eso nos lleva entonces, de nuevo, a la obra de Cristo como ese verdadero redentor de su pueblo. Entonces, habiendo dicho estas cosas, entonces teniendo bien clara la precaución de que sí, hay más tipos, pero no queremos entonces
hallarnos alegorizando, pero tampoco queremos estar ciegos a un tipo cuando esté ahí presente. Vamos a ir al Nuevo Testamento para aprender. O sea, ¿qué ejemplos tenemos nosotros en el Nuevo Testamento de tipología? Vean, por ejemplo, tenemos Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí la palabra figura también es la palabra tipo. Entonces vemos que porque es una categoría que hablamos de personas, porque vemos a Pablo tomando a Adán, un personaje histórico, real, el primer hombre, y diciendo él era una sombra, un tipo, algo que nos lleva al Señor Jesucristo, era figura del que había de venir. Ahora aquí sí podemos ver, en efecto, cómo a veces un tipo puede ser usado en contraste. Es decir, Cristo es el antitipo. Adán fue representante de la humanidad, Jesús también viene como representante, pero claramente hay puntos en los que vemos la superioridad de Cristo. En Adán todos murieron, pero en Cristo todos tenemos vida. ¿Ok? Entonces vemos un uso acerca de personas. También tenemos en 1 Corintios 10 relacionado a los eventos en el desierto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10. No está ahí, pero verdad, el versículo 4, si el Señor permite, voy a ver si hay chance para tocar este pasaje la otra semana. Pero vean cómo también aquí se nos presenta un tipo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Pero vean lo que dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. La palabra tipos. Estas cosas sucedieron como tipos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahí continúa, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron de nuevo como ejemplo, como tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, lo que le sucedió al pueblo en el desierto es lanza una sombra. Y viene Pablo y toma eso y aplica y dice, vean, eso no se limita solamente a lo que históricamente le pasó al pueblo en el desierto. Hay una aplicación para nosotros, hay algo más allá del texto y se cumple ahora para nosotros, tiene relevancia, hay lecciones que debemos tomar. Y que de la misma manera amonesta a todos aquellos que, habiendo escuchado la palabra del Señor, pues como el pueblo, luego se dan a la idolatría, a la fornicación, a la murmuración, etc. Y unos cuantos pasajes en Juan, vamos a ver algunos objetos, aunque ahí la palabra tipo no aparezca, pero vemos claramente cómo vamos a hablar de objetos, de animales, de cosas, y van a ser aplicadas al Señor Jesucristo. Juan 1:29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero, Jesús. El Cordero, un tipo, el antitipo, Cristo. Todos esos animales, una sombra. Jesús, el Cordero de Dios. Bueno, 3:14, que es la serpiente de bronce, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice así. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba el templo, pero Jesús está hablando del templo de su cuerpo. El templo ya pasó, Jesús es el templo de Dios. Sombra, realidad. Tipo, antitipo. Juan 6:32 al 35.
Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿El maná? Está Cristo, el verdadero pan. Podemos verlo entonces. Dos pasajes adicionales en lo que nos queda de tiempo. Oseas 11:1 y Mateo 2:15. Este es uno muy famoso. ¿Por qué? Bueno, primero yo voy a decirlo a experiencia personal. Primero porque quizás, no sé si a ustedes le pasó, pero era lo que yo hacía. Vamos a leer Mateo 2:15. Y estuvo ya hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué es lo que sucede? Llegan los sabios de Oriente, le dicen a Herodes que quieren ver al Mesías. Herodes se turba, dice yo también quiero irlo a ver, obviamente mintiendo. El Señor le dice a los sabios, ustedes se van por otro camino. Herodes entiende que los magos ya no van a llegar a él. Realiza un acto perverso ordenando la muerte de los niños. Pero antes de que eso sucediera, ¿qué le dijo un ángel a José? Vaya y huya a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué es lo que pasa? Es que la forma de esta expresión en Mateo, y de hecho Mateo usa mucho esta forma y esto se cumplió para que se cumpliera, uno dice, pues sí, es la profecía que se cumplió en Cristo. Lo que pasa es que usted se va y lee Oseas 11:1 y vamos a leerlo. Dice así, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Qué raro, no sé la forma de profecía, ¿verdad? O sea, lo que está contando es la historia del pueblo. Entonces, ¿cómo esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta? ¿Qué es lo que yo les decía? Con la experiencia, si usted no va y lee las referencias, no hubiera caído en cuenta que esto pasaba. Y eso obviamente no estaba bien de nuestra parte, o de mi parte. Pero cuando uno empieza a indagar y a leer algunos comentarios, yo empecé a decir, pero qué raro, ¿por qué le dan tanta vuelta a esto? Si eso pasó para que se cumpliese para que se cumpliera lo que dijo el profeta Oseas. Pero es que cuando usted va y lee Oseas 11:1, usted no ve dónde está una profecía al estilo de Miqueas, ¿verdad? Y tú, Belén, o de Zacarías, y aquí vendrá tu rey montado en un pollino. No parece de ese tipo de profecía. Estamos más bien ante un tipo. Es decir, Oseas está aludiendo a Israel como el Hijo de Dios. Y ahora viene y aplica eso a Jesús. Y dice que eso ocurrió. Eso que ocurrió de que Jesús fuera llevado a Egipto para que se cumpliera en Cristo como un antitipo. Es decir, Jesús en otras ocasiones, como hemos visto, es llamado el Israel de Jehová. Entonces podemos decir a manera resumida, porque mucho se podría decir del pasaje, pero vemos que Mateo reconoció el significado mesiánico del Éxodo. Es decir, así como Israel fue rescatado, así el Señor también está siendo rescatado del intento de Herodes. También vemos que Mateo reconoce el significado mesiánico de la designación de Israel como hijo de Dios. De hecho, en Éxodo 4:22, cuando Moisés se presenta a Faraón, en una de las ocasiones le dice que deje ir a Israel, mi primogénito. Israel es llamado entonces hijo de Dios. Pero eso que vemos de Dios salvando a su hijo Israel, ¿verdad? Hablando en singular, aunque estamos hablando obviamente de una nación, pero en ese rescatar a su hijo, ¿qué estaba haciendo Dios? Dando una sombra de lo que Él haría
cuando salvaría al Hijo con H mayúscula. Y tercero, vemos que Mateo reconoció el significado de Egipto en el Éxodo. Egipto es la sombra de la opresión, de la aflicción. Pero es ahí donde uno se puede hacer una pregunta. Israel fue rescatado de Egipto. En el caso de Jesús, Egipto está siendo como el lugar de refugio, más bien, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Egipto en este caso de este tipo? Herodes. Herodes está cumpliendo de Egipto, o sea, él es el opresor. Él como faraón, ¿qué es lo que está intentando? Destruir la simiente de Dios. Faraón trató de aniquilar a todos los varones. ¿Qué hizo Herodes también en su intento? Aniquilar a todos los niños con el fin de, según él, destruir a la simiente prometida. Entonces, en este caso, es donde entonces la dificultad se resuelve. Mateo está citando la profecía no por la referencia geográfica de Egipto, porque como les digo, Egipto más bien usualmente es el lugar que representa la esclavitud, la opresión, pero en este caso fue el lugar donde se le dijo a José que fuera más bien para hallar refugio. Egipto no se refiere en este caso al hecho del lugar geográfico en el que fueron a refugiarse, sino en el hecho de que está tipificado en Herodes, el opresor, el rey perverso que buscó destruir la simiente. Leo para ustedes una cita. ¿Por qué Mateo aplica este versículo a lo que sucedió con Jesús en el tiempo de Herodes? El evangelista está alegorizando las escrituras aquí. ¿Dónde aprendieron los apóstoles a interpretar el Antiguo Testamento de ese modo? La respuesta es que lo aprendieron del mismo Señor Jesucristo. Fue Jesús quien les enseñó a interpretar todas las escrituras con los ojos puestos en Él. De esta manera, si nuestra interpretación del Antiguo Testamento no encaja con la de ellos, el problema no está en la hermenéutica apostólica, sino en la nuestra. Necesitamos interpretar la Biblia como ellos lo hicieron. No hay más que se podría decir, pero vamos a ir al otro pasaje, que es Gálatas capítulo 4. Y solo haré unos breves comentarios, aprovechando también que por el favor del Señor también ya hemos sido expuestos a Gálatas capítulo 4, también en la serie a los Gálatas. Dice Gálatas 4:21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pastor, ¿por qué lo incluye usted como tipo si Pablo dice que es una alegoría? Bueno, lo que quiero rescatar es que una de las distinciones básicas entre un tipo y una alegoría, y de hecho el pastor Alexander usaba esto en la predicación, el progreso del peregrino es una alegoría. O sea, el cristiano en sí mismo no existió. Y eso es lo que técnicamente hoy definimos como alegoría. Pero lo que estamos leyendo en Gálatas 4 corresponde más con lo que es un tipo. ¿Por qué? Porque tanto Abraham, Sara y Agar existieron. Y a los que luego Pablo se refiere también existen, los hijos de la libre. O sea, era lo que yo les decía, esos componentes históricos. Eso es lo que viene a distanciar la alegoría de la tipología. Entonces, ciertamente Pablo usa la alegoría, pero lo que hay que entender es que Pablo no usa la palabra como nosotros hoy usamos la palabra, y lo que estamos es más bien igual ante un tipo. Y para mantenerlo breve y cerrar,
¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Bueno, ciertamente, todo esto de la petición de que Sara le da a Agar a Abraham era una práctica en aquella época, pero igual esta práctica no justifica para nada el pecado en el que incurrió Abraham y Sara cuando quisieron tomar el cumplimiento de la promesa en sus manos. Nos muestra a nosotros que la relación de Sara y Agar fue armoniosa siempre que Agar estuvo en su lugar de esclava. ¿Cuándo empezaron los problemas? Bueno, cuando ya nace Ismael y ella entonces quiere ocupar el lugar que no le correspondía. Y esto todavía se pone más grave cuando nace Isaac y el hijo Ismael empieza a perseguir, a molestar a Isaac. De la misma manera, nosotros debemos entender que la ley tiene un lugar. La ley es buena, es santa. La ley nos muestra cuál es la voluntad de Dios, cómo vivir una vida que le agrade. Pero la salvación nunca será por las obras de la ley. En ese sentido, la gracia y las obras son mutuamente excluyentes. Nosotros somos salvos por la fe. Y así como se dio ese nacimiento sobrenatural, que Abraham creyó por la fe que así sería, es también como el Señor entonces nos da a nosotros la salvación, solamente por la fe en Jesús, no por las obras de la ley, ¿verdad? Recordando ese sentido principal de la carta a los Gálatas. Hermanos, hay más tipos que esperamos la otra semana entonces nosotros estudiar, pero que esto nos anime, que nos traiga esa motivación para decir, hay más todavía que nosotros podemos seguir indagando en la palabra de Dios. Esta es verdaderamente insondable. No solamente son los pactos, no solamente son las cristofanías, no solamente son los nombres, no solamente son las profecías. Tenemos también entonces ricos y abundantes tipos a lo largo del Antiguo Testamento que podemos nosotros hallar si le pedimos al Señor que nos guíe y podamos interpretar correctamente su palabra. El Señor les bendiga.